Buenas tardes. En el día de hoy vamos a mostrar el paso a paso de cómo crear una base de datos relacional en MySQL. Primero, para eso yo voy a utilizar el editor de texto de mi computadora y también voy a realizar la creación de la base de datos y de las tablas en la terminal integrada de mi ordenador. Entonces, primero, para crear base de datos tenemos dos opciones. La opción 1, si sabemos de que en MySQL no tenemos esa base de datos, ese nombre, pues nos vamos a la fija. Pero a mí me gusta usar más que todo la opción 2, que es donde ponemos una condición sí para saber si existe o no existe esa base de datos, ese nombre. En este caso, el comando es el siguiente y el nombre que le voy a dar es midb MySQL. Ese será el nombre de mi base de datos. Entonces, para crear primero, yo siempre utilizo mi editor de texto y lo pego en mi terminal. Entonces, para ejecutar siempre tener que terminar en punto y coma. Entonces, aquí nos está diciendo que todo salió ok y que para revisar si la base de datos se creó con éxito, con el comando show database verificamos si ya está creado. Aquí podemos ver que mi base de datos MyDB MySQL se creó con éxito. Si queremos ya trabajar dentro de esa base de datos, usamos el comando use, el nombre de nuestra base de datos, que es midb MySQL, punto y coma, y aquí ya estamos dentro de nuestra base de datos. Entonces ya aquí podemos empezar a insertar tablas con el comando create, a insertar. Entonces, un ejemplo que vamos a hacer es crear una tabla que se va a llamar libros. Entonces aquí tenemos los comando usar, que es create tabla, hago la condición si existe o no existe y las columnas de mi tabla con sus respectivas variables de tipo entero. Entonces aquí, como podemos ver, aquí tenemos una columna que es el ID de book, que la tenemos como que es de tipo entero y es la llave primaria de mi tabla. Entonces, para ver cómo se crea, hacemos lo mismo procedimiento anterior, copiamos, pegamos y damos enter. Entonces, entonces podemos ver con el comando show tables las tablas que tenemos creadas. En el momento tenemos 0 tablas, entonces vamos a tomar el ejemplo de crear libros. Entonces para eso tomamos el siguiente código, lo copiamos, entonces como se ve